hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos, vernos más como hombres de la congregación. Damos gracias por, somos pocos, como estamos hablando, estamos los que Dios ha dispuesto. Esperamos que el Señor nos hable y nos pueda bendecir por medio de su palabra. Quería compartirle unos versículos del libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 21 y 24. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 y 24. Pero antes de leerlo, vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude en este tiempo, desear que nos hable conforme a su voluntad. Señor, venimos delante de ti, Señor, queremos rogarte esta noche que te pueda bendecir el tiempo que vamos a tener compartiendo tu palabra, que seas tú dirigiéndonos, Dios, a través de tu Santo Espíritu, enseñándonos, exhortándonos, edificándonos a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque podemos reunirnos, porque podemos leer tu palabra, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias porque podemos tener estos tiempos como hermanos en Cristo y permite que esto cada día pueda involucrarse cada uno de nosotros a estas reuniones de hombres para así crecer juntamente, Señor, para así poder ser edificados mutuamente, Señor, y así ser más eficaces en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en el servicio a tu obra, Señor. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas, bendice tu palabra. Amén. Ahora vamos a leer Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo. Fue la primera iglesia de Europa. Esta es la iglesia más antigua, de hecho, fue la primera iglesia donde llegó el apóstol Pablo en el continente europeo, en la ciudad de Filipo. Ahí fundó la primera iglesia, ahí donde estaba Lidia, que fue donde Dios abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a la palabra de Dios, y dice que Dios trajo salvación a esta mujer. Ahí mismo en esta ciudad también fue donde una mujer se le pegó atrás a Pedro y a Bernabé pegándole gritos diciendo que ellos eran mensajeros del Dios viviente, que les anunciaba el camino de salvación. Y Pablo, volteándose, reprendió al espíritu y dice que el espíritu salió de esta mujer, y aquellos hombres que se lucraban con esta mujer comenzaron a perseguir al apóstol Pablo. De hecho, lo metieron preso. Ahí mismo fue también, estando él preso, incluso fue con Silas, que estaba el apóstol Pablo, estando preso también fue donde el Señor, ahí mismo en esa ciudad, sacó a Pablo literalmente de la cárcel por medio de un temblor. Ellos cantaban, dice que ellos cantaban himnos ahí, y dice que los demás presos lo escuchaban, y cuando después que tembló, se abrieron las celdas, las rejas de la cárcel, de los calabozos, y el hombre, pensando que ya todos se habían escapado, le dijo que iba a matar. Pablo le dijo: no te hagas daño. Y este hombre también se convirtió al Señor. Él le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo escribió esta carta en medio de una prisión. Estaba preso en Roma, se cree que estaba preso en Roma, y en medio de esta circunstancia difícil de su vida, él le envió esta carta alentadora. No fue una carta como la de Efesios, Colosenses o de Gálatas, donde Pablo atacó directamente algunas herejías que se estaban levantando, algunas cosas que se estaban levantando contra el Evangelio,
bíblico, sino que la carta de Filipenses, más que una carta de exhortación, es una carta de agradecimiento, donde él les exalta muchas cosas a ellos, y una de las cosas también es el agradecimiento, ya que los filipenses aportaron mucho al avance del reino por medio de ofrendas, porque estaban muy pendientes de Pablo. De hecho, ellos habían enviado una ofrenda por medio de un hermano que se llamaba, un poco difícil el nombre de pronunciar, Epafrodito. Epafrodito fue el encargado de llevarle las ofrendas a Pablo cuando estaba preso en Roma, y estando ahí enfermó, de que casi muere Epafrodito, pero el Señor le ayudó y no le dejó morir. Y después Pablo usa a ese mismo hermano para enviarle esta carta a los hermanos que estaban allá, en Filipos. Una carta de agradecimiento que puede ver en el versículo 4, capítulo 4, versículo 10, donde él agradece por las dádivas que ellos habían enviado constantemente para el ministerio y para las necesidades de Pablo. Ellos estaban muy pendientes de las necesidades de Pablo. Bueno, y fue en medio de esta circunstancia donde Pablo pudo enviarles esta carta y decir estas palabras, el texto que vamos a estar considerando hoy. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Pablo era alguien de quien no cabe duda que vivía para Cristo. Su amor por Cristo lo llevó a gastarse en el servicio. Él era en verdad un esclavo de Cristo. Quiero leer unos textos, quiero buscar ahí 2 Corintios. Vamos a hablar un poco, vamos a leer algunos pasajes que hablan acerca del sufrimiento y en qué sentido Pablo vivía para Cristo. Hasta qué punto Pablo vivía, o significa esta palabra vivir, y para mí el vivir es Cristo. 2 Corintios, capítulo 4. Todos están aquí en 2 Corintios, lo que voy a leer. Quiero que me acompañen ahí. 2 Corintios 4, versículo 8 al 12. Leo de la manera siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. También voy a leer el 6, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo. Estamos hablando de los sufrimientos y de las cosas que pasaba Pablo después que se convirtió al cristianismo. 2 Corintios 6, 4 dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y el otro texto que vamos a leer, ahí mismo, en 2 Corintios 11, versículo 22, versículo 22, vamos a leer hasta el 28, dice así: son hebreos
yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como decía, Pablo era alguien que de quien no cabe duda que vivía para Cristo, su amor por Cristo lo llevó a gastarse en el servicio. Él era de verdad un esclavo de Cristo. Todos estos textos que acabamos de leer, todo esto que pasaba el apóstol Pablo, de hecho ya el Señor se lo había profetizado a Ananías. Una de las cosas que cuando Pablo, en la conversión de Pablo, el Señor le dijo a Ananías: anda, porque instrumento escogido me es, porque yo le enseñaré lo que significa padecer por mi nombre. Y eso fue lo que hizo Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que entregó completamente su vida al servicio del Señor, al punto que él podía decir: para mí el vivir es Cristo. Él no tenía otra causa, él no tenía otra motivación, él no tenía otro deseo, sino servir a la obra del Señor por encima de su propia vida, por encima de sus propias comodidades, por encima de cualquier cosa. Él solamente quería ser para lo cual había sido llamado: anunciar el Evangelio, extender el reino de los cielos a todo lugar. Entonces, cuando leemos todos estos pasajes que acabamos de leer, y vemos todos los sufrimientos y todo lo que él tuvo que pasar, nos damos cuenta de que realmente estas palabras que él les anunciaba a los hermanos de Filipenses no eran una simple frase como muchas veces nosotros lo pronunciamos: para mí el vivir es Cristo. Muchas veces nosotros ni siquiera ni un 1% de lo que pasaron estos hombres nosotros hemos sufrido por la causa de Cristo. Cristo mismo lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiésemos que Él había vencido al mundo. Con toda autoridad y responsabilidad él podía decir estas palabras, que su vida era Cristo, que no había otra motivación que a él despertar cada mañana, sino hacer la obra del Señor, sino ir y anunciar las buenas noticias de salvación. Este habla en el versículo 21, la parte A, porque para mí el vivir es Cristo. Y después dice: y el morir es ganancia. Y esto es algo como lógico. Si él vivía para Cristo, su vida estaba rendida completamente al servicio de Cristo, el morir era una ganancia como resultado, porque él sabía a quién estaba sirviendo, él sabía a quién estaba trabajando, él no estaba haciendo un trabajo, como él mismo lo dice en una oportunidad, como golpeando el viento, sino que él sabía a quién estaba sirviendo, para quién estaba trabajando, para quién estaba haciendo todas las cosas. Por eso él podía decir: el morir para mí es ganancia. Por lo general, nosotros no pensamos en la muerte como una ganancia. Triste decirlo, pero el pensamiento de la actualidad es que vivir es ganancia terrenal y morir sería el fin de la ganancia. Para nosotros muchas veces pensar en la muerte, cuando nosotros no estamos viviendo para Cristo como Él nos lo demanda, el hecho simplemente de pensar si nosotros muriésemos mañana y ver todos los planes que tenemos que no hemos culminado, nosotros decimos: no podemos morirnos porque yo tengo muchas cosas que me he trazado en mi vida, yo todavía no tengo
un carro, o yo todavía no tengo un negocio propio, o yo todavía no tengo esto, todavía no me he casado, todavía no tengo hijos, todavía sí, hemos hecho tantos planes, que pensar en la muerte es una pérdida. Pero cuando nosotros estamos sumergidos en Cristo, en vivir nuestra vida para el Señor, el morir debe producirnos una ganancia. Saber que vamos a estar con el Señor, saber que vamos a estar con aquel que nos ha redimido, con aquel a quien le estamos sirviendo, con aquel que hemos decidido servir, aquel que hemos decidido servir. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano, porque pierde todas las bendiciones terrenales y todas sus esperanzas. Pero para el creyente verdadero es ganancia, porque es el fin de todas sus debilidades y miserias. Le libra de todos los males de la vida y le lleva a poseer el bien principal, que es Cristo. Para el mundano es eso, una pérdida, la muerte. No puede decir para mí el morir es ganancia, no puede decirlo. Eso resulta en una pérdida porque tiene muchos planes terrenales y muchas esperanzas. No quiere decir con esto que nosotros no debemos hacer planes, o no podemos tener proyectos a largo plazo o a corto plazo para nuestras vidas, pero siempre estos tienen que estar enfocados, siempre nuestros planes tienen que estar sumergidos en Dios, sumergidos en que su reino sea establecido, sumergidos en qué puede aprovechar mi plan para que yo pueda glorificar a Dios con esto. Si yo quiero tener esto realmente lo voy a usar para glorificar a Dios. Si yo deseo tener esto es para glorificar a Dios. Toda nuestra vida debe estar sumergida en Cristo, porque estamos viviendo para Él, se supone que estamos viviendo para Él. Realmente esto resulta, el morir es ganancia, resulta algo verdadero cuando nosotros estamos viviendo, cuando nosotros podemos decir con limpia conciencia, mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo, esto resulta como una ganancia para nosotros. Pero como les estaba diciendo, hoy en día nosotros, piensen, cuántas veces nosotros cuando pensamos en la muerte, yo mismo, muchas veces pienso en la muerte y me pongo a pensar qué será de mi familia, qué será de esto, quién va a solucionar esto, quién va a solucionar esto, quién va a solucionar esto. Pero, porque ciertamente es una preocupación, ¿cómo se podría decir? Legítima, claro, es una preocupación legítima. Pero tenemos que entender que el Señor tiene cuidado aún de todas estas cosas. El Señor tiene cuidado. El Señor es más sabio que nosotros. Él es más sabio que nosotros y debemos creer eso. Entonces, muchas veces nosotros podemos justificarlo, pensamos en la muerte y nos aterramos porque, oye, ¿quién va a cuidar a mis hijas? ¿Quién va a cuidar a mi esposa? ¿Quién va a llevar? ¿Cómo se va a mantener de ellas? Tan pequeña, todo eso. Pero debemos creer que Dios es sabio. Él es sabio y Él sabe todas las cosas. Y de hecho, ese es el mayor bien que le puede ocurrir a un cristiano, que es partir de esta tierra. El mismo Pablo lo dice más adelante. El versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo ahora comienza a pensar dos cosas. Pablo ahora vuelve a pensar en el vivir en Cristo. Y nos dice si esto es para el bien de mis hermanos, de la iglesia de Cristo, él no sabe qué hacer. Pablo entendía el valor que tiene en las manos de Dios un hombre que se dedica al servicio de Dios, del cual él le ha llamado. Él sabía el valor que tenemos, él sabía el valor que él tenía en las manos del Señor. Una persona que está dedicada al servicio del Señor hace mucho bien a la iglesia, hace mucho bien a sus hermanos, hace mucho bien a la obra del Señor. Y él entendía que esto era de un gran bien para él. Él lo ponía a pensar. Él sabía que una persona, y esto nos debe llevar a nosotros a pensar de cuánto nosotros debemos comprometernos con la causa de Cristo, cuánto debemos comprometernos con nuestra iglesia, cuánto debemos comprometernos con la obra del Señor, porque esto hace bien al Señor primeramente, al reino del Señor. Él dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas se está refiriendo del morir, siendo que puede resultar una ganancia,
o de quedarse en la carne. De ambas cosas estoy puesto en estrés, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo hace una afirmación verdadera que nosotros debemos entender. Él tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él lo pone ya como muchísimo mejor, lo pone como algo más elevado, el hecho de estar aquí en la carne. Es mejor estar con Cristo. Como decía más adelante decía que cuando nosotros morimos, partimos de esta tierra, estamos siendo libertados de esta carne que nos hace pecar contra nuestro Señor, que nos hace muchas veces rebelarnos contra Él, que nos hace apartarnos del camino, nos desenfoca del propósito de Dios. Y estar con Cristo resulta muchísimo mejor, porque ahora nosotros somos y estamos ahora con Cristo. Ya no vamos a pecar más contra Él, ahora vamos a gozar de estar con la presencia de nuestro Salvador, en la presencia de Él. Y por eso Pablo decía, esto es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar en Cristo, es muchísimo mejor partir de esta tierra. Pero quedar en la carne, dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, si solo pensara en sus propios intereses, estar con Cristo sería seguramente la decisión que tomaría. Si él solamente pensara en su propio bienestar, si él solamente pensara en sus propios intereses, él solamente hubiese dicho, bueno, estar con Cristo es muchísimo mejor y me quedo con esto. Prefiero morir, prefiero que me condenen aquí en la cárcel, que me lleven a la hoguera y muera. Pero Pablo iba más allá. Él, en uno de los textos que leímos, decía, después de nombrar toda una vida, en el último capítulo, el capítulo 11 de Corintios, de tribulaciones, de persecuciones, peligro de hermanos, poco de peligros, es el más fuerte, de los tres que leímos es el más fuerte y es como donde él pone en su vida los acontecimientos más difíciles que pasó. Él dice que sobre todas esas cosas se agolpa algo sobre su vida, la preocupación por las iglesias. Este hombre sentía una preocupación por las iglesias, una preocupación por el reino de los cielos, que lo llevaba a desestimar su vida y veía la gran necesidad que era él. La disyuntiva del apóstol no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo. Entre ellos no hay comparación. Era entre servir a Cristo en este mundo y disfrutar de Él en el otro. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas buenas, vivir para Cristo o estar con Él. No estaba decidiendo entre dos cosas malas, entre una más mala, no. Era o estar en Cristo, o vivir para Cristo, o estar con Él. Pablo le dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No piense en su propia comodidad y bienestar, sino en aquello que mejor iría para impulsar la causa de Cristo y el bienestar de su pueblo. Esta es la motivación principal de Pablo. O sea, si yo me voy a quedar aquí en la tierra, va a ser para que el reino de los cielos siga avanzando. O sea, de nada me sirve quedarme en la tierra, de nada me sirve querer vivir 40 años, 50 años, 80 años si yo no voy a vivirlo para el Señor. Si yo no voy a vivir para que su reino sea establecido en la tierra, si yo no voy a vivir para lo que Él nos ha puesto aquí. Él nos dice en su palabra que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Nosotros no vinimos para acá, para esta tierra de paseo, sino que vinimos a representar al Señor aquí en la tierra. Y Pablo dice, si yo voy a quedarme en la tierra, si voy a vivir, si decido vivir, que el Señor me concede muchos años de vida, que sean para el beneficio de la obra, que sea para que su reino sea establecido. Y Dios nos puede usar a cada uno de nosotros en muchas áreas para establecer su reino. Establecer el reino de los cielos no es simplemente predicar en un púlpito. El Señor usa muchas cosas, múltiples cosas, para que nosotros establezcamos el reino en cualquier parte donde Él nos ha colocado, principalmente en nuestros hogares, en las
universidades, en las escuelas, en el trabajo, en la comunidad donde nos ha puesto, en cada uno de estos lugares, nosotros debemos aprovecharlo para que el reino de los cielos sea establecido, para que la causa de Cristo sea establecida y que realmente nosotros podamos decir con limpia conciencia, para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Dios nos ha dado la vida y si el Señor nos ha permitido vivir, nos permitiera vivir muchos años de vida a cada uno de nosotros, porque ciertamente el dicho muy popular que dicen por ahí, hoy estamos y mañana no sabemos, se ha cumplido en muchas personas que nosotros conocemos, personas que estaban bien un día y ya de repente, ya al día siguiente nos enteramos, se murió, no sabemos de qué se murió de repente. Así nos podría pasar a cada uno de nosotros. Estamos hoy aquí, no sabemos el día de nuestra muerte, pero ciertamente ese día llegará. Pero mientras ese día no llega, que realmente nosotros podamos vivir en Cristo, de que este texto, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pueda ser algo real en nuestras vidas. Que cuando vivamos, meditemos, Señor, estoy viviendo para ti, estoy viviendo para tu reino. ¿Qué estoy haciendo para que tu reino sea establecido? ¿Cómo te estoy representando yo aquí en la tierra como embajador tuyo? Porque qué vergüenza sería de que mandaron un embajador de Canadá a Colombia y resulta que el embajador de Canadá, en vez de ir a hacer lo que debería hacer, la diplomacia y tratar con los embajadores de Colombia o con la presidencia, con el ejecutivo, el embajador lo que quisiera fuera irse a las playas o hacer cualquier cosa, menos lo que se le ha pedido. De seguro se le revoca o se le manda a buscar y bueno, se le mete preso, ¿no? Algo le hacen, pero seguro su nación no estaría contenta porque no lo estaría representando bien. Así el Señor desea de que nosotros aprendamos a representarlo. Él nos lo ha dicho y Él nos ha dado vida para que nosotros representemos al Señor aquí en la tierra, que nosotros podamos hacerlo. Entonces, hermanos, esta es la meditación de esta noche. Si vamos a vivir, y el Señor, y espero que el Señor nos conceda mucha vida para poder servirle, para poder honrarle, y que no deseemos otra cosa que vivir para Él. Él dio su vida por nosotros. O sea, su vida Él la dio en rescate por nosotros. Nosotros debemos vivir nuestra vida por Él. Vivir nuestra vida, nuestra mayor motivación de vivir nuestra vida debe ser por Él, porque Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos hablas. Perdona, Señor, porque muchas veces pecamos con esto, Señor, fallamos. Simple hecho de pensar en la muerte nos pone a temblar. Es por causa, Señor, de nuestra desobediencia muchas veces, por causa de nuestro pecado, Señor. Perdona porque muchas veces nos hemos quedado callados, muchas veces no hemos hablado, muchas veces no te hemos representado, Señor. Por eso queremos pedirte que nos asista a cada uno de los que estamos en este lugar, para que podamos representarte, Señor, para que podamos decir, para mí el vivir es Cristo, Señor. Que cada una de las cosas que podamos hacer sean centradas en ti, Señor, que cada uno de nuestros planes sean a largo plazo, sean a corto plazo, estés tú en el medio de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, el que alumbre nuestros caminos, que seas tú la motivación principal de cada uno de nuestros planes, poder agradarte, poder glorificarte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y también te rogamos que tú nos puedas llenar a cada uno de nosotros de esa gran confianza y alegría que debe representar para nosotros el estar contigo, Señor. Quita nuestra vista, Señor, de las cosas de este mundo, de lo terrenal, que aprendamos a poner la mirada en las cosas de arriba, Señor. Al punto, Señor, que nuestro gran deseo sea como el que tenía nuestro hermano Pablo, es muchísimo mejor el estar contigo que cualquier cosa que podamos tener en este mundo, que cualquier cosa que podamos tener y hacer en esta tierra, Señor. Lo más
que podemos y lo muchísimo mejor es estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a anhelar estas cosas, Señor. Ayúdanos y haznos crecer en esto, Señor, te lo rogamos. Bendice tu palabra y bendice este tiempo, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser edificados, consolados y exhortados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.